Nunca imaginé que un simple beso cambiaría nuestra vida, su hija tenía un desgarrador secreto. Nunca olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una tarde normal, la luz dorada del sol se filtraba a través de las hojas, y el aire olía a tierra húmeda. Ella se acercó, con una sonrisa que ocultaba mil tormentas. Su nombre era Clara, y el brillo en sus ojos siempre me había desconcertado. Nuestro primer beso fue un choque, sentí como si el mundo se detuviera, como si el universo entero se inclinara hacia nosotros. Pero lo que vino después fue un huracán, su madre nos miraba desde la distancia. Un susurro de preocupación cruzó su rostro. Desde ese momento, supe que algo no estaba bien. Las sombras en su mirada eran profundas. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginé, era el secreto desgarrador que escondía su hija. Una semana después, Clara llegó a mi puerta, temblando. «Necesito hablar contigo», murmuró, y el terror en su voz me heló la sangre. Sus manos temblaban, como si sostuvieran un peso invisible. La habitación estaba llena de un silencio tenso. Su confesión salió en un torrente, llena de lágrimas y angustia. «No soy quien crees que soy», dijo, y cada palabra me atravesó como un cuchillo. Me contó sobre su vida, sobre cómo había estado huyendo de un pasado que la perseguía. Una serie de hechos increíbles, como un rayo en una tormenta. Una familia rota, secretos ocultos en un baúl polvoriento. La sensación de traición la ahogaba, pero la necesidad de liberarse era más fuerte. Mis manos estaban sudorosas, y el corazón latía con fuerza, bombardeado por la confusión. El aire se hizo denso y caliente. Su madre entró abruptamente, interrumpiendo nuestras palabras y desatando un caos. La tensión electrificó el ambiente, y el miedo me paralizó. «¿Qué le has dicho?», gritó, sus ojos llenos de ira y algo más, algo que no podía descifrar. En ese instante, entendí que estaba a punto de descubrir un oscuro entramado, un secreto que podría cambiar para siempre nuestras vidas. ¿Qué más me estaban ocultando? La verdad parecía estar al borde de salir, como un lobo al acecho. Sentí un nudo en la garganta, y mis manos se aferraron a las sillas. El vértigo y la urgencia me rodeaban. La situación había alcanzado un nivel límite, y, antes de que pudiera reaccionar, Clara miró a su madre y se preparó para hablar. Un murmullo recorrió la habitación, el aire estaba impregnado de miedo y anticipación. «Necesito decirte algo más, Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos». Claramente, Clara sabía que sus palabras eran las más pesadas que jamás había pronunciado. Sus ojos, llenos de lágrimas, chocaban con los de su madre, quien ahora palidecía, como si toda la vida en su rostro se estuviera desvaneciendo. «No solo he estado huyendo de mi pasado», continuó Clara, su voz temblando como la hoja de un árbol en plena tormenta. «He estado huyendo de mis propios miedos, de algo que me resulta tan inconfesable que me atrapa cada vez que intento salir a la luz». Su madre respiró hondo, como si supiera que el momento del desenlace había llegado, una verdad suprimida por demasiado tiempo a punto de destrozar su mundo. «Clara, ¿no? No es el momento para esto», intentó objetar, pero su voz sonaba más como un ruego que una orden. Clara, sin embargo, no podía detenerse. «Soy adoptada», exclamó, y esas palabras resonaron en la sala como un eco que nunca dejaría de sonar. Su madre cerró los ojos con fuerza, y por un breve instante, se notó que la tensión entre ambas se transformaba en una lucha interna. «Mi madre biológica tuvo que dejarme para mantenerme a salvo. No sé ni cómo estoy aquí, pero sé que esta oscuridad que me sigue puede acabar con nosotros». Mi corazón se detuvo. Esa revelación era como un golpe de gracia, tanto para ella como para su madre. El aire estaba cargado de una confusión palpable, y el dolor y la vulnerabilidad de Clara me dejaron aturdido. En medio del caos, quise alcanzar su mano, ofrecerle un abrazo que pudiera contener su tormenta. Pero había un abismo entre nosotros, un abismo que se hacía más profundo con cada palabra. La madre de Clara, aún incrédula, finalmente rompió el silencio. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Te había dado todo mi amor, siendo tu madre adoptiva. Y ahora esto». Su voz se rasgó en la última palabra, revelando una herida que llevaba mucho tiempo escondida. «Lo sé, madre, lo sé»,
Clara dijo con desesperación, sus lágrimas cayendo sobre su mejilla. Pero nunca quise lastimarte. No supe cómo manejar lo que sentía. El ambiente estaba repleto de una tristeza densa, como si el mismo aire se hubiera hecho eco del sufrimiento compartido que ahora se revelaba. Me quedé al margen, sintiendo que, de alguna manera, el mundo que había soñado construir a su lado se desmoronaba frente a mí. Tenía deseos de marcharme, pero sabía que no era justo abandonarla en su momento más oscuro. Así que, con el alma hecha trizas, dije, no tienen que pasar por esto solas. Estoy aquí, y no me voy a ir. Las palabras flotaron en el aire como una promesa silenciosa. Era el momento de elegir un camino, y aunque no conocía las consecuencias de nuestras decisiones, me aferré a la idea de que el amor podría ser la brújula que nos guiaría a través del dolor. Clara me miró, el brillo de incertidumbre se mezclaba con la esperanza. ¿Crees que alguna vez podré ser lo que necesito ser? ¿Podré ser la hija que mereces, madre? Y tú, estarás ahí para apoyarme cuando todo sea oscuro. La vulnerabilidad en su voz rompió algo dentro de mí. Antes de que alguien pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, un sonido extraño en medio de nuestro caos emocional. Clara se congeló, su rostro palideció aún más. No puede ser, murmuró, mirando a su madre con terror en sus ojos. ¿Quién más puede ser? El temor se hizo palpable, como si una tormenta inminente se estuviera acercando. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Deberíamos abrir la puerta?, pregunté, pero Clara parecía cada vez más atrapada entre la esperanza y el miedo. No. No estoy lista, susurró, mientras una sombra parecía desprenderse de la puerta. Antes de que pudiera decidir qué hacer, su madre dio un paso hacia adelante. Debemos enfrentar esto. No podemos seguir huyendo. El nudo en mi estómago se apretó más. Lo que nos esperaba al otro lado de esa puerta podría ser el principio de un nuevo capítulo, o el colapso de todo lo que habíamos construido. Mientras la madre de Clara se acercaba a la puerta, sentí que algo se rompía en el aire. Clara, musité, buscando su mirada. Sea lo que sea, no estás sola. Pero en su rostro se reflejaba una angustia que me hizo dudar si podría sostener la tormenta que se avecinaba. Con esa incertidumbre flotando en el aire, la puerta se abrió lentamente, revelando una figura oscura que, al instante, nos dejó a todos sin aliento. La figura que se presentó ante nosotros era un hombre, alto y delgado, con una mirada profunda que parecía cruzar la distancia entre el presente y un pasado que Clara había intentado enterrar. Su cabello estaba desordenado y su rostro llevaba las huellas del tiempo, marcadas por un sufrimiento que parecía compartir con Clara. Clara, dijo con una voz que temblaba. He venido a buscarte. El mundo se detuvo en ese momento. Mi mente giró, tratando de entender lo que estábamos presenciando. Solo estaba seguro de una cosa, ese hombre no era un extraño cualquiera. La forma en que Clara quedó paralizada, con los ojos desorbitados y el rostro palidecido, decía más de su conexión con él de lo que hubiéramos podido imaginar. ¿Quién eres?, preguntó su madre, su voz temblando entre la incredulidad y la rabia. La tensión en la sala apretó aún más el nudo en mi estómago. No era un simple encuentro, era un reencuentro, y cada uno de nosotros era solo un espectador involuntario de un drama mucho más profundo. Soy su padre, confesó él, y las palabras cayeron como una bomba que hizo eco en nuestro silencio. Clara retrocedió, buscando un apoyo en la pared como si intentara deslizarse hacia el pasado que había intentado escapar. No puede ser, murmuró, sus labios temblando. Tú. Estás muerto para mí. Su madre dio un paso adelante, como una madre leona protegiendo a su cría. No, no puedes simplemente aparecer después de todos estos años. Deberías haber pensado en eso antes. Su tono era feroz, y por un instante, pensé que sus palabras podrían ser suficientes para limpiar el dolor acumulado en sus corazones. Lo sé, lo sé. Pero no elegí irme, suplicó el hombre, su voz llena de una angustia que resonaba en el aire denso de nuestra sala. Hice cosas terribles, y nunca fui un buen padre. Me hice daño a mí mismo y a tu madre. Pero he cambiado. He estado buscando a Clara por años. Las palabras fluyeron, como un torrente de recuerdos y arrepentimientos. Clara parecía atrapada en una tormenta de emociones enfrentando una batalla interna. ¿Cómo podía aceptar a alguien que había sido un fantasma en su historia, alguien que simbolizaba todo lo que había querido olvidar? Yo deseaba tomar su mano una vez más, pero sentía que cada segundo que pasaba, más lejanos estaban volviendo nuestras posibilidades de sanación. Pero, ¿por qué ahora?, Clara preguntó con los ojos fijos en el suelo, su voz apenas un susurro. Después de todo lo que pasó, ¿por qué apareces ahora, en este momento? Me has dejado sola durante tanto tiempo, ni siquiera sabes lo que he sufrido. Te juro que lo intenté, insistió él,
levantando las manos en un gesto de rendición. No hay un día en que no haya pensado en ti. Pero debía hacer las cosas bien, corregir mis errores antes de enfrentarme a ti. No sabía cómo, hasta ahora, su madre, visiblemente emocionada, pareció replantear su propia historia. Un pasado marcado por decisiones desgarradoras, y ahora, el eco de una segunda oportunidad resonaba en sus palabras. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo lo que nos has hecho se borre, gritó, su voz quebrada por la presión del dolor reprimido. Clara hizo una pausa, una chispa de confusión cruzó su rostro. Era el reflejo de la lucha entre el odio, el dolor y posiblemente un atisbo de entendimiento. Ella había estado buscando respuestas, y de pronto, el hombre frente a ella podría ser la encarnación de todo lo que había perdido. Te necesito, pero no sé si puedo confiar en ti, declaró Clara, la voz cargada de lágrimas. No sé si puedo lidiar con esto ahora. Se giró hacia mí, buscando consuelo en la mirada ajena, pero la carga de su propia historia se había vuelto tan pesada que ya no podía encontrar refugio en lo que una vez creímos que sería nuestro futuro. El hombre movió la cabeza en señal de compresión. Solo te pido una oportunidad. No tengo nada más que ofrecerte, pero esta vez estaré presente. Te mostraré que puedes contar conmigo, si me dejas, mientras el ambiente se llenaba de emociones contradictorias. El silencio se hizo completo de nuevo, dejándonos a todos navegando entre la confusión y la esperanza. Era un momento de decisión, un cruce de caminos que podía llevarnos hacia la redención, o hacia una caída aún más profunda en la oscuridad. Clara, interrumpí, mi voz casi un murmullo. Sea lo que pase ahora, seguimos juntos. Tienes el poder de decidir y no tienes que cargar con este peso por ti sola. Pero aquella mirada en sus ojos, el reflejo de una tormenta interna, sentí que lo decía todo. Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, otra figura apareció en la puerta, esta vez completamente distinta. Clara. No olvides quién eres, no olvides de dónde viniste. Nuevamente el aire se llenó de confusión. La niebla del pasado se espesó, y el espacio se congeló, mientras un nuevo giro en la historia se aproximaba, una revelación que podría cambiarlo todo una vez más. El rostro de la nueva llegada se iluminó con una mezcla de alivio y sorpresa. Era una mujer joven, con rasgos que resonaban con los de Clara, pero con un aire de determinación que la hacía parecer aún más intensa. Clara, por favor, escúchame. No puedes simplemente dejar que él se acerque sin saber la verdad. Clara parpadeó, confundida. ¿Quién eres?, balbuceó, aún atrapada entre el caos emocional que la rodeaba. Su corazón palpitaba con fuerza, el eco de su pasado retumbando en sus oídos. Soy tu hermana, la mujer respondió, con un brillo de lágrimas en los ojos. Nací un año después de que papá se fue. He estado buscando respuestas como tú, y no estás sola en esto. El salpiconazo emocional fue abrumador. Clara se quedó petrificada, su mente tratando de procesar lo que su hermana había dicho. ¿Hermana? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, gritó, la voz temblándole, la ira brotando como un río desbordado. La habitación se tornó un campo de batalla, dos lados enfrentados y un retovenido fuego cruzado de preguntas y respuestas. Intenté encontrarte, dijo la hermana, su voz suave, casi cálida. Pero no fue fácil. Sé que nuestra historia es dolorosa, pero necesitamos confrontarla juntas. El padre miró a su nueva hija, aturdido. ¿Por qué no me dijiste que tenías una hermana, Clara? Esto cambia todo. No, no cambia nada. Ustedes me han dejado sola siempre. Es como si estuviera atrapada en una tormenta de secretos. Clara casi gritó, su dolor palpable. No quería lidiar con esta nueva revelación. No ahora. Era un golpe tras otro, unos más duros que otros, sopesando su vida frente a un espejo empañado. Clara, interrumpí, acercándome a ella con la intención de infundirle un poco de paz. Por favor, escucha. Es posible que esto sea la oportunidad que necesitabas para entender por qué todo esto ha pasado. Tal vez exista una razón, un propósito. No quiero razones, quiero respuestas. Y las respuestas es lo que nadie me ha dado, replicó, dejando caer unas lágrimas que no había podido contener más. Esta situación le había dado la vuelta a su vida y ahora, justo cuando pensaba que estaba construyendo una vida nueva, el pasado se reinsertaba en su realidad de la manera más cruda. Sé lo que sientes, yo también perdí a nuestros padres, dijo su hermana, tendiendo una mano hacia Clara, un gesto de paz y apoyo, que luchaba por romper la barrera que separaba a ambas. No quiero que esto te aleje más de nosotros. Te prometo que esta vez no tendrás que cargar con esto sola. En el corazón de la sala se desató un cóctel de emociones encontradas.
Era un momento en que el amor podía encontrar su camino a través del dolor, pero, al mismo tiempo, era un momento de confusión, uno que podía propiciar tanto la reconciliación como el conflicto. Mientras tanto, el padre miraba la escena en un silencio abrumador. Era un hombre que había estado buscando redención, pero ahora, frente a la hija a la que había abandonado y la hija a la que nunca conoció, se sintió más perdido que nunca. La desaparición de su figura familiar había generado un vacío eterno y ahora, ante la posibilidad de un renacer de la familia, el miedo lo envolvía. Clara, su voz era casi un susurro cuando intentó salvar lo que quedaba de su relación. ¿Puedo conocer a tu hermana? Quiero rectificar mis errores antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde para mí, Clara respondió, pero algo en su tono se había aflojado un poco. La aparición de su hermana era un nuevo rayo de esperanza, aunque lo oculto de su historia seguía atormentándola como un ancla que no podían llevarse. Si te abrimos las puertas de nuestras vidas, serás capaz de quedarte, planteó la hermana, dejando que su mirada se encontrara con la de Clara. Es hora de que nuestros fantasmas salgan a la luz y finalmente podamos enfrentar lo que vivimos. Clara la miró fijamente, como si analizara cada palabra. Tal vez era posible construir algo nuevo, pero la duda era un compañero constante. No sé si puedo hacerlo. No sé si. Quiero hacerlo sola, confesó en un hilo de voz. He estado explorando por donde puedo encontrarme, dijo su hermana. Y no quiero perderte de nuevo. No ahora que he tenido un vistazo de lo que podríamos haber sido. Una luz tenue se encendió en Clara, como un destello de esperanza en medio de la tormenta. Pero antes de que pudiera decidir, una sombra pasó por la ventana. O quizás solo fue mi imaginación, ya que el teléfono de su madre sonó y el cuarto se congeló otra vez cuando todo el mundo se giró a mirar. Así que, ¿quién está ahora?, murmuró la madre, visiblemente alterada antes de que ella misma respondiera la llamada. Su voz tembló, y cuando alzó la vista nuevamente, había un matiz de pánico en sus ojos. Es la policía. Dicen que deben hablar con Clara sobre su padre, profirió, y la incertidumbre heló el aire, configurando un nuevo abismo entre nosotros. Los secretos habían comenzado a resurgir y el camino hacia adelante parecía todavía más complicado que antes. La verdad que Clara había estado buscando desde siempre quizás era más turbia de lo que nunca imaginó, un mundo de engaños y revelaciones latentes que podrían destrozar lo poco que quedaba en pie. No puedo seguir así, no así, Clara pronunció derrotada, y al mirar a su hermana, sentí que el destino nos dejaba entre la espada y la pared, un último obstáculo en forma de verdad impactante que prometía reconfigurar no solo nuestras vidas, sino también el concepto de familia en lo que creían. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Clara retrocedió, con la mirada entre sorprendida y temerosa, sus ojos pasaban de su hermana a su madre, quien parecía plenamente absorbida en la conversación telefónica. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo que todo podía desmoronarse en cualquier momento. La voz de su madre era un murmullo lejano, como si estuviera atrapada en un túnel, mientras Clara luchaba con su propia tormenta interna. ¿Qué pueden querer de mí?, preguntó, la desesperación amenazando con desbordarse. No quiero saber de él. No quiero que nada de esto me vuelva a encontrar. Clara, eso no es posible, insistió su hermana, su voz impregnada de una mezcla de compasión y urgencia. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Quizás esto es lo que necesitas para sanar. Su madre finalmente colgó, la expresión de su rostro oscurecida por una sombra de temor y culpa que había estado escondiendo. Se volvió hacia Clara, como si estuviera a punto de estallar, buscando las palabras correctas para aliviar el dolor en el aire. Clara, comenzó, su tono ahora más cuidadoso, tengo algunas cosas que contarles, cosas que quizás no he podido enfrentar. ¿Acaso hay más secretos, mamá? Clara interrumpió, lanzando su voz como una espada en un combate, desbordando valor al enfrentar sombras amenazantes. Porque honestamente no sé si podría lidiar con más de esto. Escucha, por favor. Todo esto es complicado, su madre respondió, tomando aire, ahora visiblemente nerviosa. Lo que sea que te digan, debes estar preparada. La policía tiene información sobre tu padre que nos afecta a todos. Lo que han estado ocultando podría cambiarlo todo. El eco de las palabras de su madre resonó en el corazón de la habitación, una alarma que vibraba con un significado muy profundo. Las revelaciones contadas a medias eran como chispas insidiosas, listas para encender el fuego de la verdad sin compasión. Podemos hacerlo juntas, dijo su hermana, colocándola al centro como un puerto seguro en un mar agitado. No estás sola, Clara. Nunca volverás a estarlo. Ya no, a pesar de las palabras de esperanza, el miedo a la revelación era implacable, sentía como la incertidumbre carcomía los cimientos de su realidad.
¿Qué es lo que han ocultado? ¿Por qué nunca supe nada sobre mí, ni sobre nuestros padres? Su voz quebró, una guerra de emociones abrumándola. Justo entonces, sonó un golpe en la puerta, interrumpiendo la tensión. Todos se miraron, la incertidumbre colgando en el aire como un velo pesado. Clara, aún luchando con su propia vulnerabilidad, se acercó a abrir sin pensar. Al hacerlo, sus ojos se encontraron con un uniforme de policía, la insignia brillante le pareció un mal presagio. «¿Clara Everly?», preguntó el oficial, su tono grave invocando un miedo que Clara apenas podía asumir. «Soy yo». Su voz fue un murmullo, tembloroso como su pulso. «Necesitamos hablar contigo sobre la situación de tu padre». «Hay algunas cosas que deben ser aclaradas», dijo el oficial, mientras detrás de él, otro se mantenía a la expectativa, una libreta en mano, lista para registrar cada palabra. Clara sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies, el pavor de lo desconocido se mezclaba con la esperanza de respuestas que siempre había ansiado. «No quiero saber más sobre él», dijo, el desafío ardía en sus palabras como una barricada protectora, pero la hermana llegó a su lado, su mano en el brazo de Clara, una voz tranquila. «¿Y si esto te da la claridad que necesitas, Clara? Lo que sea que esté ocurriendo está fuera de tu control, pero tú sí puedes elegir cómo enfrentarlo. ¿Y si lo que nos dicen hace que mi mundo colapse más aún?». Clara giró hacia su madre, quien había estado observando, sus ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. «¿Acaso este es el legado que decidieron dejarme?». La mirada de su madre se empañó. «No quería que vivieras con esto, Clara. Lo que ocurrió fue un accidente, una tragedia que nos marcó y que creímos que era mejor no compartir para protegerte. Pero verte así me hiere más que los recuerdos». El oficial la observó en silencio, comprendiendo que el camino hacia la verdad estaba plagado de cicatrices. «Lo que sucedió con tu padre no es lo que ustedes creen. La historia que han vivido ha sido manipulada. Hay algo más y su vida podría estar en peligro. Necesitamos asegurarnos de que estés a salvo». El aliento de Clara se cortó, impactada por las revelaciones que aún estaban pendientes de descubrir. «¿Segura? ¿Cómo sabes eso? ¿Qué hombre era realmente?». La desesperación estaba presente, ahora más tangible, pidiéndole a la vida una pizca de tangibilidad en su caos. «Porque este caso ha estado abierto durante más tiempo del que imaginan. Hay más desenlaces que han estado oculta por años. La verdad representa un peligro, pero también una oportunidad de liberarte», el oficial aseguró, mientras las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara. «Esto no puede estar pasando», Clara murmuró, su mente girando en un torbellino de emociones, sus palmas sudando mientras se temía lo inevitable. «Quiero respuestas, pero no puedo soportar más dolor». «Este es el primer paso hacia ese futuro diferente», su hermana reafirmó, fuerte y decidida. «Vamos a encontrar la verdad, juntas. No dejaré que te alejes esta vez». El oficial inclinó ligeramente la cabeza, gesto de respeto ante el dolor palpable en el aire. «Si decides hablar, deja que te acompañemos. Lo que está por venir podría ser la razón para finalmente cerrar viejas heridas. Pero debes estar lista, Clara». Mientras la pregunta de su pasado resonaba en sus entrañas, Clara supo que estaba al borde de lamer la verdad amarga, un precipicio entre el pasado y el futuro. «No sé si estoy lista para esto». La voz se le quebró apenas al formular la idea, sin embargo, en ese instante, Clara sintió una chispa de determinación brotar en su interior. Puede que, para ella, la familia siempre había sido un lugar en penumbras, pero ahora tenía en su mano la oportunidad de desenterrar su propia luz. «Ok, hablemos», pronunció fuerte, desafiando al destino, pero el eco de su decisión se vio interrumpido por un ruido proveniente de la ventana. Un hombre alto y delgado, con una mirada helada que asomaba entre las sombras, puso un pie dentro del hogar, haciendo que todos se volvieran. Su rostro era familiar, un rostro que Clara había visto en fotos antiguas. Era su padre. Y la incertidumbre del momento creció, un nuevo misterio al que ahora debían enfrentarse. «¿Qué es lo que realmente sabías, papá?», preguntó Clara, su voz temblando entre las últimas palabras que se desvanecían con su fe, mientras el aire parecía helarse. La respiración de Clara se detuvo en su pecho, una mezcla de incredulidad y terror apoderándose de su ser. La figura ante ella, con una expresión que oscilaba entre la seriedad y el alivio, la miraba fijamente, como si ambos estuvieran suspendidos en el tiempo, atrapados en un instante que no podían cambiar. «Papá», murmuró Clara, asumiendo que tal vez todo lo que había creído sobre su pasado se desmoronaba frente a sus ojos. «¿Qué estás haciendo aquí?». Su padre dio un paso al frente, su rostro en tensión, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Clara, hay tanto que necesitas saber», dijo, su voz quebrada, espejo de la fragilidad de la situación.
No quería que supieras de mí así, no de esta forma. ¿Y qué forma habría sido mejor? Ocultándote para siempre. Convirtiendo mi vida en un laberinto de mentiras. Clara sentía que cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de años de dolor reprimido. A su lado, su madre se encontraba inmóvil, como un espectador que no sabía si debía intervenir o no. Escúchame, continuó su padre, extendiendo las manos, tratando de alcanzar a su hija. Lo que me ha traído hasta aquí es más grande que nosotros. No soy quien piensas que soy. Nunca lo he sido. Eso no es consuelo. Clara se sacudió, las lágrimas amenazando con caer. ¿Por qué no nos dijiste la verdad? ¿Por qué no nos contaste quién eres realmente? Su padre pareció tambalear, la angustia surgiendo en su cara, azotando sus recuerdos. Porque conocerme a mí, a mi pasado, significaba abrir una puerta al caos. Tienes que entender que estaba tratando de protegerte a ti y a tu madre. ¿De quién o de qué? Clara exigió, sintiendo que la rabia era su única defensa. Avanzó un paso hacia él, sintiendo su corazón palpitar en sus oídos. Llevo toda mi vida sin saber la verdad, y ahora, cuando me dicen que existe un peligro inminente, vienes a darme respuestas a medias. ¿Quién eres realmente? Eres el monstruo que todos temen. Su padre bajó la mirada, como si cada palabra de su hija fuese una lanza y tuviera que soportarlo. Estás en grave peligro, confesó en un susurro, casi inaudible. ¿De qué tipo de peligro estás hablando? Clara retó, incapaz de contener su indignación. Siempre creí que lo peor ya había pasado. Que sobrevivimos. Pero parece que la historia se repite. Fue entonces cuando el oficial, que había permanecido callado observando la escena con atención, decidió intervenir. Lo que su padre dice es crucial, Clara. Hay personas que buscan respuestas, y consideramos que pueden estar relacionadas con él. Lo que usted necesita saber es que aquí hay cosas mucho más oscuras de lo que imagina, y la verdad requiere valor. ¿Valor?, clamó Clara, sintiendo cómo sus entrañas se revuelven. ¿Valor para qué? ¿Para enfrentar más secretos? Solo quiero que todo esto termine. El hombre a su lado la miró con una cercanía que parecía buscar conectar con su desazón. No estás sola en esto. Su hermana está aquí, y yo estoy dispuesto a ayudarles en lo que necesiten. Clara volvió su mirada a su hermana, quien, aunque asustada, le ofrecía la mano. El acto sencillo y tierno encendía una pequeña esperanza en el abismo de su melancolía. Pero, incluso así, la incredulidad inundaba su mente. ¿Y si lo que dice es cierto?, su hermana preguntó, rompiendo el silencio pesado. ¿Y si tu padre puede realmente ser la clave para entender nuestra historia? ¿Y si eso nos lleva a un peligro aún mayor? No puedo perder más. Clara gritó, sintiendo como cada palabra era un eco de sus miedos más profundos. Clara, llamó su madre, cerrándose al misterio aún sin resolver. Tal vez este sea nuestro único camino hacia una resolución. Puede que no sea lo que esperábamos, pero enfrentarlo es nuestra única opción. La habitación se llenó de un silencio tenso, donde cada mirada parecía decir más que las palabras. Clara observó a su padre, atrapado en un mar de confusión y dolor, y sintió como el fuego de su rabia comenzaba a enfriarse al punto de convertirse en una tristeza profunda. ¿Por qué no puedo tenerla? Familia que merezco. ¿Por qué mis recuerdos están bañados en verdades distorsionadas? Porque había cosas que ni yo entendía, su padre reconoció, el propio sufrimiento destilando en su voz. No debía haberme ido, pero tampoco podía permanecer, había fuerzas que nos acechaban. Aquellos que repudian el pasado, a veces tenemos que cargar la culpa del futuro. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti? Clara replicó, sintiéndose al borde de una traición incluso hacia sí misma. ¿Me vas a decir que aún hay cosas que ocultarás de mí? Te prometo que no hay más secretos. Pero esto no depende solo de mí, sino de si estás dispuesta a escuchar la verdad, dijo su padre, con una decisión que parecía recién nacida. Mientras las emociones se arremolinaban, un nuevo eco resonó a través de la habitación, el sonido chirriante de una puerta que se abría. Clara giró la cabeza, y allí estaba, una mujer desconocida, con un rostro inquietante que parecía llevar la historia misma en su mirada. Lo siento por interrumpir, pero he venido a advertirles, comenzó, y el terror regresó a los corazones de Clara y su familia. Él no es quien dice ser, Clara. No puedes creerle. Tu vida pende de un hilo, y la verdad será más devastadora de lo que imaginas. Clara sintió que el mundo se desvanecía una vez más, el miedo y la confusión apoderándose de su corazón. Estaba atrapada entre dos verdades, donde cada elección podía ser la última. ¿Qué significa eso?, preguntó,
su voz apenas una sombra de lo que solía ser. La mujer la miró fijamente, con compasión y urgencia. Significa que ahora más que nunca, debes decidir quién realmente deseas ser y a quién estás dispuesta a seguir. Las palabras giraron como un ciclón en sus pensamientos, mientras Clara lucha con los ecos de su vida entrelazados con el destino que le aguardaba. Todo lo que había conocido podría desmoronarse, y ahora era el momento de probarse a sí misma y tomar decisiones que podrían cambiar su vida irreversible y dramáticamente en un instante. Clara buscó la mirada de su madre, esperando hallar algo de certeza en un mar de incertidumbres. Pero allí, en sus ojos llenos de sombras y dudas, solo encontró un reflejo de las mismas preguntas que atormentaban su mente. Era como si cada palabra pronunciada en esa habitación la empujara más hacia un abismo profundo, donde todo lo que había conocido estaba a punto de desvanecerse. La mujer desconocida avanzaba lentamente, cada paso resonando en el silencio, como si quisiera romper la tensión palpable. ¿Por qué deberías dudar de él?, cuestionó, su tono ahora más suave, casi compasivo. Las verdades a veces son más complejas de lo que parecen. Pero lo que está en juego aquí es real, y va más allá de lo personal. Hay vidas en juego. ¿Cómo lo sabes?, Clara replicó, la desconfianza filtrándose en cada palabra. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Soy alguien que vino a advertirles porque hay aproximaciones que van en la dirección equivocada, la mujer respondió, su mirada fija en Clara. Tu padre puede no ser lo que crees, pero hay más que descubrir respecto a ello. No solo se trata de secretos familiares. Se entrelaza con algo mucho más grande, una amenaza que podría cambiar el rumbo de todos. ¿Amenaza? Clara sintió que su estómago se retorcía, la piel de gallina recorriendo su cuerpo. ¿Qué tipo de amenaza? ¿Qué sabes de mi vida, y por qué deberíamos creer en ti? Porque te he visto. He estado observándote a ti y a tu familia desde lejos, confesó la mujer, su voz ahora más decidida. Me he preocupado por ustedes. El pasado que creían haber dejado atrás no se ha cerrado del todo. Hay quienes buscan lo que tú llevas dentro. Hay una conexión entre tu padre y lo que está en juego. ¿A qué te refieres con esto? La pregunta salió de los labios de Clara mientras la confusión y el miedo la consumían. ¿Qué llevo dentro? Tu padre tiene un legado que tú no conoces. Hay fuerzas enfrentadas, y tú podrías ser la clave para decidir la dirección que tomará todo, un rumbo del que no podrás escapar. Cada frase de la mujer asestaba un golpe a la corteza de la realidad que Clara había sentido segura. La revelación de que su vida podría tener un significado tan profundo, al mismo tiempo, aterrador, la dejaba al borde de un colapso emocional. Mi vida no es un juego, murmuró, su voz quebrándose. No soy alguna heroína o figura mística. Solo quiero saber quién soy y por qué mis padres han estado tan lejos. El padre de Clara frunció el ceño, como si cada palabra de la mujer activara un recuerdo latente. ¿Por qué crees que hay algo especial en mi hija?, preguntó, su voz aún temblando con la mezcla de protección y confusión. Todo este tiempo he tratado de protegerla de un pasado que no comprendería. Porque, en realidad, la mujer levantó la mano, pidiendo que se detuviera. ¿Puedo decir algo?, su mirada se tornó más profunda, más comprensiva. Luchan por el entendimiento y la verdad, pero la decisión que tomen ahora afectará no solo a su futuro, sino a la historia misma. Deben prepararse para lo que está por venir. Las palabras le pesaban como cadenas, y Clara sintió como la desconfianza, el dolor y la revelación chocaban en su interior como el mar contra las rocas. ¿Hay alguna forma de detenerlo? Para eso, primero debes abrirte a la verdad, la mujer insistió. La historia de su padre no es la única en el camino. Hay mucho más que descubrir y para ello, el coraje será su mayor aliado. De repente, todo se volvió gris y sombrío para Clara. El eco de sus preguntas se mezclaba con el alarido de sus emociones, y una punzada de determinación la atravesó. Era el momento de dejar de lado el miedo y la duda que la habían atado durante años. La vida que había llevado hasta ahora podía ser solo una fachada, y tal vez el tiempo de despojarse de ella había llegado. Está bien, dijo, con la voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. Si esto es lo que se necesita para entender la verdad, lo haré. Pero deberemos hacerlo juntas, como familia. Si hay algo que debo enfrentar, prefiero hacerlo con ustedes a mi lado. El rostro de su padre iluminó un destello de orgullo y culpa, mientras que su hermana tomó su mano, dándole un poco de fuerza. La mujer sonrió, como si hubiera vislumbrado un rayo de luz en el horizonte. Entonces, es hora de descubrir la realidad, sin miedo a lo que puedan encontrar. Están a punto de desatar un camino que nunca imaginaron. Su destino está interconectado,
y aún queda mucho por descubrir. Mientras la sensación de unidad crecía entre ellos, Clara sintió una estremecedora inquietud que cruzaba su pecho. Podía haber un nuevo comienzo a la vista, o bien, un camino oscuro lleno de desafíos, pero solo el tiempo revelaría las intenciones de aquellos que buscaban desestabilizar su vida. Sin embargo, la mujer continuó hablando, y el corazón de Clara se detuvo al escucharla. Solo recuerden, hay quienes no querrán que avancen. No estarán solos, pero las personas que deben temer no son extrañas. Están más cerca de lo que creen. Con esas palabras resonando en sus oídos, Clara sintió que el aire se volvía espeso, una presión indescriptible. ¿Quién, o qué, podría estar acechando en su cercanía, justo entre ellas, quizás escondido a simple vista? El temor renovado cobró fuerza, y por primera vez en su vida, realmente comenzó a sentir que el tiempo se agotaba. La noche se cernía sobre la casa como un manto de sombras, y la atmósfera en la habitación se cargaba de una tensión palpable. Clara sentía un nudo en el estómago, y la revelación de la mujer desconocida seguía zumbando en su mente como un eco incesante. La palabra legado parecía reverberar a través de las paredes, amenazando con hacer colapsar el mundo en el que había vivido hasta ahora. Su madre rompió el silencio, con la voz temblorosa. No entiendo. ¿Por qué no nos dijiste la verdad desde el principio? Su mirada imploraba respuestas, y Clara se sintió desgarrada entre el deseo de proteger a su madre y la necesidad de entender ese oscuro legado que la mujer había mencionado. La mujer, que continuaba observando, asintió con comprensión. Es natural cuestionar la lealtad de aquellos que tienen el deber de protegernos, pero hay muchas cosas que son difíciles de digerir. Cada familia tiene sus secretos, y a veces esos secretos pueden parecer más peligrosos que útil, incluso para quienes intentan proteger. Clara sintió que la fragilidad del instante se hacía más evidente. A través de la incomodidad, reafirmó su decisión. Si el pasado tiene la clave de nuestro futuro, entonces debemos enfrentarlo juntos. No puedo hacer esto sola, y nunca lo haré. El padre de Clara se enderezó, su figura anclada en la protección. No permitan que esta mujer los engañe. No sabemos si sus intenciones son realmente buenas. Pero a pesar de sus palabras, había un leve temblor en su voz, una duda que insinuaba un temor aún mayor en su interior. Escúchame, la mujer dijo, su mirada fijándose en cada uno de ellos. Tu padre también ha sido víctima de este destino. Perdió mucho al tratar de protegerlos. A veces debemos pasar por el fuego para emerger más fuertes de lo que éramos antes. La hermana de Clara, quien hasta este momento había permanecido callada, se adelantó, sus ojos inquietos. ¿Y si este legado es algo terrible? ¿Qué pasa si termina dañándonos? No quiero perder a mi familia. La mujer cerró los ojos un instante, como si pudiera sentir el dolor que resonaba en el aire. Hay riesgos, sí. Pero también hay esperanza. Cadenas que desatar, verdades que conocer. Ustedes son más fuertes de lo que piensan. El cálido tono de la mujer servía como un refugio para el miedo que atravesaba a Clara, pero no podía evitar cuestionar la sinceridad en sus palabras. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, la voz apenas un susurro. Primero, deben abrirse a la idea de que su vida está entrelazada con otras más grandes. Luego, deben buscar lo que está oculto, las historias que se han tejido en torno a ustedes, a su familia. Te oímos, dijo su padre, aunque su voz traía reticencias. Pero no podemos movernos hacia algo que no entendemos. Por primera vez, Clara sintió que el aire se liberaba un poco, la tensión se transformaba en una especie de coraje compartido. ¿Acaso hay algo más que se nos ha ocultado?, cuestionó, el impulso de descubrir resonando en su interior. Mucho más, afirmó la mujer, su tono grave llevando la gravedad del momento. Tendrán que visitar lugares donde las sombras son más intensas, donde los ecos del pasado aún resuenan. Solo allí podrán entender el verdadero significado de su herencia. A medida que las palabras de la mujer flotaban en el aire, un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Y si aquello que encontramos no solo nos destroza a nosotros, sino también a quienes amamos? Ese es el precio del coraje, respondió la mujer con un leve gesto de compasión. Pero cada miedo que enfrenten los hará más fuertes. Recuerden, no están solos en este viaje. El grupo permaneció en un silencio tenso, cada uno lidiando con la marea de emociones que emergía. Clara deseaba que su vida no estuviera marcada de tal manera, deseando que simplemente pudieran regresar a la normalidad, a esos días de tranquilidad. Pero sabía que la verdad a la que ahora se enfrentaban no era algo que pudieran simplemente ignorar. Lo lograremos, dijo ella, repentinamente más decidida que nunca. Miró a su hermana y luego a su madre. Juntas.
Esto es lo que somos, y nada nos separará. Esa promesa se entendió en el aire, y la mujer asintió, como si el acto de unión entre ellas fuera lo que había estado buscando. Así es como empieza. La verdad requiere un sacrificio, pero también trae consigo luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudieran procesar la magnitud de sus decisiones, un estruendo resonó desde la planta baja, y el sonido quebró la calma de la noche. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué fue eso? Su voz temblaba. No están solos, susurró la mujer, su tono lleno de advertencia. Hay quienes siempre están observando, buscando oportunidades para desestabilizarlos. Tengan cuidado. Su viaje ha comenzado, pero el camino que han elegido no será fácil. Mientras el temor se enroscaba de nuevo alrededor de sus corazones, Clara sintió que el peligro ya no solo era una idea distante. Era real, palpable y amenazante. Y en el eco de la puerta que se cerró de golpe, supo que su vida y sus elecciones jamás serían las mismas. La habitación permaneció en un silencio sombrío, solo perturbado por el eco lejano de sus propios corazones. Clara contuvo la respiración, la tensión rodeándola como una niebla fría. El estallido anterior había sido un recordatorio de lo frágil que era la ilusión de seguridad que habían mantenido hasta ahora. Su madre la miraba con miedo, un destello de incertidumbre en sus ojos. No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz temblorosa como un susurro. Debemos asegurarnos de que todos estén a salvo. Había un nuevo fuego en su expresión, una mezcla de instinto protector y determinación. Clara se sintió impulsada a actuar. Vamos a comprobar qué fue. No podemos aceptar el miedo como una respuesta. No ahora. Se volvió hacia su hermana, quien la observaba con una mezcla de admiración y inquietud. Si realmente tenemos un legado que enfrentar, lo haremos juntos. Aún así, lo que nos atemoriza no puede paralizarnos. El padre de Clara, aún visiblemente ajustado a su rol de protector, soltó un suspiro que parecía un trueno en la quietud de la noche. Yo iré primero, dijo, su voz firme pero con una oscuridad implícita que Clara pudo captar. No puedo dejar que algo les pase. La mujer desconocida lo detuvo con un gesto. No seas imprudente. Debéis ir juntos, o estaréis expuestos. La verdad no siempre dejan que uno vea con claridad. Sus palabras tenían un peso que Clara no podía ignorar. La idea de ir juntas le dio un alivio momentáneo, pero el nudo en su estómago se investia con cada palabra que salía de su boca. Tomando una bocanada de aire, Clara sintió. De acuerdo, todos juntos. Nos moveremos con cuidado. La mujer parecía estar con ellos, un faro en el oscuro camino al que se dirigían. Descendieron las escaleras, cada paso un eco de las ansias que palpitaban en su interior. A medida que avanzaban hacia el origen del estruendo, una sensación de conexión se formó entre ellos, un lazo hecho de coraje y vulnerabilidad, unidos por la incertidumbre del camino que debían recorrer. Finalmente, llegaron al comedor. La luz tenue de la lámpara titilaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. A su alrededor, nada parecía fuera de lugar, pero la atmósfera estaba tensa, cargada de expectativas no cumplidas. «Papá», exclamó su hermana, señalando la ventana entreabierta. Clara sintió que el frío de la noche se filtraba por la rendija, frígido y amenazador. «Parece que alguien ha estado aquí». «Cierra la ventana», ordenó su padre. La mujer desconocida avanzó hacia el umbral, examinando el área con un aire de conocedora certeza. «No es solo un ruido, hay un mensaje», dijo la mujer, como si pudiera sentir la vibración debajo de la superficie. «No todo es lo que parece». Clara se sintió helada. La revelación de la mujer se sentía como una línea que se estaba dibujando entre su vida anterior y la que se avecinaba, una línea que atravesaba el corazón mismo de su familia. «¿Qué significado podría tener esto?», preguntó Clara, presintiendo que el intercambio de palabras podría abrir puertas a verdades que habían estado ocultas por demasiado tiempo. La mujer se volvió hacia Clara, un leve destello de reconocimiento en su mirada. «Lo que encuentres aquí puede ser solo un eco de lo que has visto antes. Hay heridas que necesitan sanar y otras que aún no has descubierto». Con sus palabras, el ambiente se tornó tangible, la súplica casi se convirtió en un rugido bajo su piel. Justo en ese momento, el sonido de un objeto cayendo resonó de nuevo, esta vez más cerca, desde la planta alta. La familia se miró, sus corazones latían en sincronía, llenos de miedo pero también de un impulso intolerable hacia lo desconocido. «Eso no puede ser solo el viento», murmuró su hermana, y Clara tomó la mano de la joven con fuerza, sintiendo como el calor de su apoyo le fortalecía el coraje. «Vamos», dijo Clara, reconociendo que no había vuelta atrás. Avanzar sería un acto de valentía.
Siguieron a la mujer mientras ascendían las escaleras, el eco de sus pasos resonando en los pasillos vacíos, sus interiores laten. Con la mezcla de amor y valentía que los mantenía unidos. Cuando llegaron al pasillo del segundo piso, el aire se sentía denso, como si presenciara algo inevitable. Quédense cerca, advirtió su padre, mientras uno de los cuadros en la pared temblaba ligeramente. Es ahora o nunca, Clara se dijo a sí misma, su corazón martilleando con la determinación de una guerrera. Al abrir la puerta del último cuarto, el destino del legado, de su familia, de sus esperanzas y temores, se revelaría. La escena que se desplegó ante ellos dejó a Clara sin aliento. En el centro del piso había un viejo diario, su cubierta desgastada por el tiempo. No puede ser, murmuró, su voz casi un eco. Como si el destino la llamara, se arrodilló para recogerlo. El peso de lo que contenía era un recordatorio de que lo conocido siempre está entrelazado con lo desconocido. ¿Qué es eso?, preguntó su madre, mientras que una oleada de temor se yerba en el aire, y Clara, sin saberlo, había desatado una revelación capaz de cambiarlo todo. El diario en mis manos parecía latir, y mientras mi corazón se aceleraba, entendí que este era el momento que había estado esperando. Las páginas amarillentas, llenas de garabatos y palabras que habían resistido el paso del tiempo, contenían la historia que había sido negada. No solo iba en busca de mi verdad, sino también de la verdad que había mantenido a mi familia dividida por tanto tiempo. Mis manos temblaban mientras comenzaba a leer. Cada palabra me atravesaba, revelando secretos que mis padres habían guardado, revelando el dolor y las decisiones que los llevaron a donde estaban ahora. Las revelaciones sobre mi padre, sus decisiones en el tren de la vida, todo me golpeaba como si las olas de un mar tempestuoso estuvieran arrasando mi paz interior. Clara, se escuchó la voz de mi hermana, rompiendo mi concentración. ¿Qué dice? Pero no podía replicar. La historia que leía era más desgarradora de lo que podría haber imaginado. El sacrificio, la culpa, la lucha contra fuerzas que amenazaban nuestro bienestar. Todo estaba interconectado, y eso incluía a aquella mujer misteriosa, que ahora parecía una brújula en nuestra tormenta. Con cada línea que leía, sentía que las cadenas que me había impuesto comenzaban a romperse. La angustia de mi padre ya no podía ser un peso que cargara en soledad. Él, quien había sido el villano en mi historia, mostraba destellos de humanismo, de vulnerabilidad. Los monstruos de su pasado no eran diferentes a los míos. Finalmente, levanté la vista, mis ojos empapados en lágrimas. No sabía que este dolor era compartido, murmuré, sintiendo que mis palabras rompían un ciclo de culpa y rencor. Estamos atrapados, todos. Pero eso no significa que no podamos encontrar una salida. La sala estaba repleta de silencio, pero también de un aire renovado de esperanza, como si hubiéramos cruzado un umbral hacia algo más brillante. El eco de mis palabras resonó con profundidad en mi padre. Miré a mi madre, a mi hermana, el dolor en sus caras se mezclaba con una chispa de resolución. No podemos seguir escondiendo la verdad, le dije. Esa ha sido nuestra carga, una carga que nunca debimos asumir solos. Clara, si fuera fácil, comenzó mi padre, su voz quebrándose. Tal vez no debe ser fácil. Pero debe ser real, le interrumpí, empoderada. Si la familia es lo que realmente valemos, debemos tener el valor de vernos a los ojos y aceptar nuestras sombras, nuestros errores. Enfrentar nuestro pasado, ya no con miedo, sino con el deseo de reconstruir. En los ojos de cada uno de ellos, vi ese pequeño destello de luz que comenzaban a ser. Era el momento de una transformación, el momento en que el amor podía florecer a partir del dolor. Me levanté, sintiendo esa conexión, una vez más, vibrante y viva. Prometamos ser honestos. Seamos quienes realmente somos, sin esconder nada más, propuse. La mirada de mi hermana iluminó el espacio, su esencia resonaba como un profundo anhelo por la alegría que alguna vez pensamos que habíamos perdido. En los días siguientes, comenzamos el arduo trabajo de restaurar no solo nuestra familia, sino también nuestra historia. Con el diario como guía, cada verdad revelada se transformó en una herramienta que utilizamos para sanar. Lo que antes eran muros se convirtieron en cimientos de nuestra nueva vida. Mi padre, que había vivido en la sombra de sus decisiones, encontró la valentía para enfrentar sus demonios y buscar el perdón. Mi madre, quien había cargado el peso de secretos, encontró alivio al hablar de su propia fragilidad. Y mi hermana, que había sido un faro en medio de la tormenta, aprendió que nuestras vidas estaban entrelazadas de formas que nunca habríamos imaginado. Finalmente, un día, nos encontramos juntos, en un jardín donde las flores comenzaban a florecer. Miré a cada uno, un profundo sentido de gratitud llenando el aire. Era aquí donde la verdad nos había llevado, a un lugar de esperanza, de amor y de aceptación. No importa cuán oscura haya sido nuestra historia, dije, la oscuridad no tiene poder sobre
nosotros. Ahora somos nosotros los que escribimos el final. Con valentía, con amor. Fue entonces, en ese instante de conexión restaurada, que comprendí que el verdadero legado no se trata solo de secretos del pasado, sino de lo que elegimos hacer a partir de ellos. La vida es un lienzo, y tenemos el poder de dar forma a cada trazo, de transformar el dolor en arte y la pérdida en amor, y en ese momento, comprendí que aunque las sombras a menudo cruzaban nuestro camino, siempre habría luz al final. La verdad se había revelado, y con ella, una nueva familia emergía. En ese nuevo amanecer, cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, supe que estábamos condenados a ser libres, porque al final, siempre fue sobre nosotros, siempre fue sobre el amor. La vida, con todas sus ruinas y sorpresas, nos había dado una segunda oportunidad, y abrazar esa oportunidad significaba que nunca estaríamos solos otra vez. Así, al mirarlos a todos, pronuncio una verdad que me liberó por completo: estamos aquí, juntos, y nada nunca podrá romper nuestro lazo, porque somos un solo corazón que late como uno, y eso es lo más poderoso de todo.